I think that's it. El Departamento de Estado consideraba injustas las condenas y detenciones de los 3 ciudadanos estadounidenses que fueron liberados por China en un intercambio de prisioneros. Aunque Pekín los sigue considerando culpables, el sueño de la libertad se concretó esta madrugada para ellos y sus familias cuando aterrizaron en una base militar de Texas. Con estas palabras, el propio presidente Joe Biden les dio la bienvenida. Hablé con los 3 y uno estuvo ahí solo por 3 años por una sentencia de cadena perpetua. Otro estuvo creo que un total de 20 y tantos años. En fin, una estancia muy larga. Y estoy muy feliz de que estén en casa. Mark Sweeran, Kai Lee y John Leung fueron recibidos por sus familias. Gracias por su apoyo a Mark Sweeran, mi hijo, que volvió a casa después de 12 años en China. Un sueño hecho realidad. Mis oraciones fueron respondidas. Dios los bendiga. A pesar de los agradecimientos a la administración Biden por el logro, activistas y familiares sostienen que hay otros casos pendientes que aún necesitan atención. Según medios estadounidenses, los 3 individuos fueron liberados a cambio de 3 ciudadanos chinos bajo custodia norteamericana, quienes no fueron identificados. Algunos analistas interpretan la liberación de los presos estadounidenses como una señal de apertura en un momento en que ambas naciones buscan evitar mayores conflictos. Otros señalan que el gesto no resta dificultad a los retos de la diplomacia internacional en momentos de alta tensión en la relación entre Washington y Pekín. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo un indulto para su hijo Hunter Biden, quien enfrentaba una sentencia este mes en 2 casos federales, una decisión que revirtió su promesa de no emitir un perdón debido a lo que llamó un proceso motivado por la política. A través de un comunicado, el presidente Biden dijo que tomó la decisión en respuesta a lo que llamó un procesamiento selectivo e injusto, resaltando que los cargos en sus casos surgieron solo después de que varios de sus oponentes políticos en el Congreso lo instigaron a atacarlo y oponerse a su elección. Hunter Biden fue condenado por 3 delitos graves en junio por una compra de armas en 2018. Los fiscales dijeron que afirmó falsamente en un formulario federal que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. También se declaró culpable en un caso en el que se le acusó de no pagar al menos $1,4 millones en impuestos. Con la acción, el presidente este domingo indultó a Hunter Biden en ambos casos, así como cualquier otro delito que haya cometido o pueda haber cometido o participado entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de 2024. El presidente Biden dijo en su declaración que espera que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión, señalando también que durante su carrera ha seguido el principio simple de decirle la verdad al pueblo estadounidense. Además, que tomó la decisión este fin de semana, por lo que no dudó en hacerle pública inmediatamente. Desde Washington, Diva Lizette Cash, de La Voz de América para Telearuba.